Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Nuestra casa con Dios. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. En la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Señor, esta es mi Biblia, oh Dios Todopoderoso. Y yo creo tu palabra, yo creo que lo que dice aquí tu palabra es verdad. Y creo que soy lo que tu palabra dice que soy. Señor Jesús, yo soy la novia de Cristo, soy la nueva criatura regenerada, transformada en la cruz y recibida en mí esa regeneración y esa transformación en el momento en que creí y te acepté, te recibí como Señor y Salvador. Soy una persona nueva en ti. Las cosas viejas pasaron y en ti ahora son todas hechas nuevas, Dios Todopoderoso. Tú has venido para hacer morir mi vieja naturaleza pecaminosa de pecado que era mi carne, para ahora vivir espiritualmente en tu espíritu contigo, Señor. Estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales porque soy el cuerpo de Jesucristo, tu iglesia, embajadores de Jesucristo, porque esta ya no es mi nación, porque ahora he nacido en tu reino y soy parte de tu gobierno, de tu reino en esta tierra, Dios Todopoderoso. Por lo tanto te represento a ti y he sido escogido, hemos sido escogidos de todo pueblo, linaje, lengua y nación para darte honra, para darte gloria, Dios Todopoderoso. Por eso te pedimos, Señor Jesucristo, que nos des pleno conocimiento de la voluntad tuya, Dios Padre, y que nos concedas en esta palabra la sabiduría y comprensión espiritual para oírla, recibirla y entenderla en la verdad de la maravillosa gracia de Cristo Jesús en el nuevo pacto. Amén y amén. Santo. Estamos en la segunda parte de muertos al poder de la ley. Y habíamos visto la semana pasada esto en Romanos 7, vamos a hacer un breve repaso. Leímos en el verso 1 de Romanos 7, que el apóstol Pablo le escribe en este punto principalmente al pueblo judío que conocía la ley, que conocía la Torá, conocía la palabra de Dios, estaban esperando a su Mesías, al Cristo, y a ellos les dice: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Santo. O sea que la ley se aplica, es para el que está vivo, para la carne y muerto espiritualmente. Para que la ley tenga una aplicación, o sea, se puede emplear, se pueda usar, se pueda poner en práctica para generar en mí un determinado efecto. La ley solo podía hacer eso en una persona que no estaba viva espiritualmente. Wow, y eso es muy profundo y a la vez sencillo, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque esto significa que ya no podemos emplear a la ley como un principio para obtener un efecto en nuestras vidas, porque ya estamos muertos para el pecado. La ley aplica al que está vivo en la carne, porque el que está vivo en la carne tiene pecados que la ley puede acusar. Si su mente se vuela con esto, bienvenido, la mía también. No deja de volar mi mente cuando entendí esto. Lo repito, la ley se puede aplicar a la persona que vive en la carne porque como está vivo en la carne,
hay pecados que la ley puede señalar y acusar. Porque la ley es santa y la ley que tenía que guiar al pueblo judío a una vida santa, porque ellos se constituyeron en pueblo santo por la voluntad de Dios. Entonces Dios, para que pudieran vivir de acuerdo a esa santidad, a ese pueblo santo que Él los había hecho porque le dio la gana de hacerlo y los escogió para hacerlos santos, los saca de Egipto y dice: ustedes ahora son santos. Entonces Dios, que sabe las cosas cómo deben ser y que conoce todo y es justo, porque hay que entender que Dios es justo y hay una justicia ahí arriba que hay que sostener en los cielos delante de esos gobernadores, de esas autoridades en los lugares celestiales. El Señor les dio unas instrucciones para que se comportaran de acuerdo a como eran ahora de santos, pueblo santo. Y les dio la ley. Pero la ley, ¿qué hizo? Acusó. Porque cuando la ley miró al pueblo judío de aquel entonces, vio gente viviendo carnalmente todavía. Entonces la ley, que debió haber sido una guía, empezó a decir: pecaste, pecaste, este está pecando, este también está pecando, y se convirtió en una acusación. Entonces el pecado, cuando vio que la ley era sobre todo prohibiciones y con una obligatoriedad irrestricta de cumplimiento, el pecado dice: casualmente esas prohibiciones y esta obligatoriedad de cumplimiento me sirve a mí para despertar los malos deseos en la carne. Así que la ley opera para aquel que está muerto en el espíritu, vivo en la carne, porque hay que corregirle pecados y hay que señalarle pecados. Ahí opera la ley, ahí guía la ley. Pero el que está vivo espiritualmente es porque aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y significa que como aceptó a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo, me hace nacer de nuevo. Ahora esto ocurre, este nacimiento y esta vida espiritual, porque al aceptar a Cristo como mi Salvador, se me perdonaron todos mis pecados, los que había cometido, los que cometo y los que cometeré. Entonces, cuando la ley mira al hombre nacido espiritualmente, no tiene nada que corregirle, no tiene nada que señalarle. Porque cuando vengo y fallo y me va a acusar, resulta que no tengo cuenta, no tengo saldo, porque el Señor me perdonó todo. Entonces la ley no puede hacer nada, pues no tiene nada que buscar ni corregir. Pero Dios no es loco, Dios es sabio y sigue siendo ¿qué? Justo. Entonces el Señor estableció una nueva santidad. Ahora, porque nosotros, oiga, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la nueva criatura, nosotros que estamos unidos a Cristo, unidos a su Espíritu Santo, unidos a Dios Padre, no podíamos tampoco, como el Israel que sale de Egipto y que todavía está vivo al día de hoy, no podemos tener una vida contraria a pueblo santo que somos ahora, justificados que somos ahora. Entonces el Señor no hace algo diferente. Espero estar haciéndome entender. A Israel le da la ley para que se comporte como santo, de acuerdo a los santos que eran delante de Dios. A nosotros no nos dio la ley, se dio a sí mismo, habita en nosotros en su Espíritu Santo, y Él mismo se encarga de transformarnos día a día para que vivamos de acuerdo a la santidad que tenemos gratis. Pero no es solo cambiando conductas, no es solo dando prohibiciones, no. Es a través de la fe que entiende que estoy muerto para lo viejo que era pecaminoso y que vive en mi carne. El pecado que viene desde Adán, que se une a mi carne. Él está haciendo un proceso, un trabajo de hacerme morir a mí mismo, de hacerme morir a este mundo, a hacerme morir a los deseos malos de pecado, para que viva Cristo en mí. Y eso es profundamente diferente a lo que ocurrió con Israel. Y Pablo explica que esta muerte espiritual a la esclavitud del pecado en nuestra carne lo hace mediante el ejemplo de la muerte de un cónyuge en el matrimonio. Eso lo vemos desde el verso 2.
de Romanos 7 dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. ¿Estamos claros? Pablo lo explica bien claramente. Ya estamos muertos, por lo tanto estamos ¿qué? Libres de toda ley. Así que ya yo estoy muerto a la ley, por lo tanto la ley no tiene ese poder de acusación sobre mí y ya no tiene por qué guiarme, ya no es mi guía. Ahora mi guía es el Espíritu Santo. Así que nuestra muerte a la esclavitud del pecado, nuestra carne, nos liberó de la acusación de la ley, porque Cristo nos otorgó el perdón en la cruz de todos nuestros pecados. Verso 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir, y aquí quedamos la semana pasada, como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. ¡Wow! Y tengo una pregunta. ¿Por qué podemos ahora producir una cosecha de buenas acciones para Dios como resultado de estar unidos a Cristo? ¿Por qué? Ajá, porque estamos muertos en la carne. Esa es mi alumna. Ajá. Porque somos una nueva criatura. Muy buena respuesta también. Porque Él es el que vive en nosotros. Así es, ya no vivimos nosotros para nosotros mismos. Oiga, tan cuchillo, me gusta eso. Lo voy a poner acá entonces de manera dominguera. Así dice, porque Dios le quitó el control sobre mi vida a mi vieja naturaleza de pecado. Y todo lo que han dicho es verdad, porque soy nueva naturaleza, porque ahora Él vive en mí, porque todos mis pecados me son perdonados. A través de todas esas verdades es lo que puedo yo entender de que Dios le quitó el control entonces, porque nací de nuevo, porque soy nueva criatura, porque vive en mí y ya no vivo yo, ya estoy muerto a la carne, estoy vivo espiritualmente. Entonces Dios le quitó el control sobre mi vida a mi vieja naturaleza de pecado, mi carne. ¿Cómo lo hizo? Al quedar yo unido a Cristo en su muerte por mí en la cruz, por medio de la fe. Entonces Dios, por medio de esa fe, le quitó el control sobre mi vida, mi vieja naturaleza de pecado, mi carne. Y estas buenas acciones de las que habla aquí, que ahora podemos producir como resultado de estar unido a Dios, estas buenas acciones que son una cosecha para Dios, ya estaban establecidas por Dios para que nosotros las hiciéramos, para que viviéramos, para que anduviéramos en ellas antes de hacer el mundo. Y eso lo dice en Efesios 2:10. Así es, mi querido hermano. Dice Dios, en Efesios 2:10 dice, Dios nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2:10. ¿Estamos bien cómo todo está unido? Toda la escritura está unida. Estas cosechas, esta cosecha de buenas acciones para Dios ya estaban establecidas desde antes para que usted y yo viviéramos, anduviésemos en ellas, para que las hiciéramos. Entonces avancemos al verso 5. Dice, cuando vivíamos controlados, porque ahora Pablo aclara que antes de que pudiéramos ahora producir una cosecha de buenas acciones para Dios, nosotros producíamos otros tipos de acciones como cosecha, no para Dios, sino para la muerte. Y Pablo lo recuerda aquí, dice el verso 5, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas. ¿Lo está viendo? Las cuales nos llevaban a la muerte. Así que nosotros, así como de un amo pasamos a otro amo, que eso me gustó mucho, estoy hablando con otro hermano que me decía, wow, estaba en mi casa sentado atrás. Y de pronto me pongo a ver y estoy hablando con el Señor. Estaba esa tarde hablando con el Señor. Y él se puso a meditar en todo esto que está oyendo. Y entonces el Señor le dice, sí, antes tenías un amo y ahora pasaste a otro amo.
porque no nos conviene, mi querido hermano, andar sin amo. Yo quiero que sepan que algo parecido a nosotros son los ángeles, el 66% que dice la Biblia que no siguió a Satanás. Esos millones que se quedaron. ¿Usted cree que ellos pueden hacer lo que quieran? No. Ellos están sujetos a la voluntad de Dios. Ellos tienen un amo, su rey, el Señor. Pero ellos son felices. Ellos están alegres. Ellos están gozosos. Y están sorprendidos de que nosotros tenemos algo que ellos no tienen en este momento. Ahora el que cree y nació de nuevo y está vivo espiritualmente tiene libre albedrío. Pero su libre albedrío es para decidir por voluntad propia hacer lo correcto. Y aquí yo le voy a decir algo para que usted no duerma y se quede pensando. Pero eso correcto que yo tengo la decisión de hacer, resulta que ya estaba escrito y destinado para que yo lo hiciera. La cosecha de buenas acciones. No vamos a meterle mente a esa filosofía. Eso hágalo usted en su casa y hable con Dios si me expliqué. Si no, usted sigue aquí conmigo. Antes de poder darle esa producción de cosecha de buenas acciones para Dios, yo producía una cosecha de acciones de pecado, las cuales me llevaban a la muerte. Esa era mi vida. Por lo tanto, nadie, hermanos, nadie, y aquí yo voy a ser contrario a cualquier cosa que usted haya oído en el Evangelio. Nadie es merecedor de la gracia de Dios ni de la salvación. Usted no es, ni yo somos merecedores de ser salvos, ni de ser escogidos, ni de nada. Porque antes de Cristo, hasta Luris, mi esposa, que llegó, se asusta cuando yo digo eso, que llegó al matrimonio bonita, limpia, creyendo en Dios, hasta ella, antes de Cristo, había producido su pequeña cosecha de acciones de pecado, que si Cristo no hubiera aparecido en ella, la llevaban a la muerte también. Así que, mis queridos hermanos, ninguno de los que estamos aquí, ni de los que están oyendo esta prédica en YouTube, producía buenas acciones para Dios. Sin Cristo nadie lo hacía. Y la ley se volvió un impedimento para poder hacerlo. Porque si usted no cumplía los 613 mandamientos, usted era violador de toda la Torá, de toda la ley. Así que ahora es que nosotros podemos hacerlo, porque tenemos a Cristo. Antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos controlados por nuestra vieja naturaleza. Y entonces los deseos pecaminosos que actuaban dentro de nosotros, cuando dicen actuaba dentro de nosotros, está hablando de nuestra alma. No sea como esos cristianos que me dicen, pastor, es que era el pecado el que me hizo hacer eso. Y otro tuvo un día el tupé de decirme, es el corazón el que me hace, porque el corazón es malo. Y yo, tú no eres malo. No, es mi corazón. Ay, qué lindo. Con razón haces lo que te da la gana. Los deseos pecaminosos que actúan dentro de nosotros, mi alma, dice, la ley los despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Ahora bien, ¿cómo la ley despertaba estos malos deseos de la carne? Pregunto yo, ¿cómo la ley despertaba estos malos deseos de la carne? Ajá, yo lo dije hace un rato, pero sé que lo estoy diciendo con palabras así, ¿cómo? Muy bien, mi querido hermano, señalándome, pero señalaba, ¿qué señalaba? ¿Qué señalaba la ley? ¿Qué señalaba? ¿Mi qué? Mi pecado. ¿Y cuándo yo pecaba? ¿Cuándo pecaba? Cuando no cumplía, violaba una prohibición. Porque la ley no solo tiene celebraciones, la ley no solo tiene ritos de sacrificio, no solo tiene momentos para que usted bendiga a otro, no solo tiene tratados de buena convivencia civil. La ley tiene prohibiciones. Le pido a todos que se suban la mascarilla y se tapen la nariz. Gracias. ¿Cómo la ley despertaba esos malos deseos de la carne? Aquí me lo está diciendo el hermano. Él me señala ya el resultado, que está buena la respuesta. Me señala el resultado. Yo estoy preguntando el principio. ¿Cómo despierta el malo deseo?
lo hace a través de la prohibición. Mire, las mascarillas me enseñaron cuánto de la carne tenemos los cristianos. Está prohibido estar sin mascarilla en lugares públicos. Y yo veía el montón de cristianos en Estados Unidos sin mascarilla. Y veía el montón de cristianos nuestros locales con la mascarilla abajo, solo tapándose la boca. No estás haciendo nada porque la nariz está botando todo el virus o absorbiéndolo. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos cristianos? Me pusieron un bozal y nos rebelamos. Y entonces se dividió en dos el cristianismo. Los negacionistas que nos quieren amordazar y el resto que dijimos, ¿ustedes creen que esto es una verdadera pandemia? Esto es un ensayo. Prepárense para cuando venga de verdad el problema. Cuando esté el anticristo o la bestia allí. Y ahí me di cuenta de cuánto despierta la prohibición en la carne. Entonces la prohibición de la ley fue usada ¿por quién? Por el pecado. La prohibición despertaba los malos deseos. Y se los digo, usted lo ha visto con los hijos, los que tienen hijos chiquitos, dígale que no haga. No toques eso. ¿Y el niño qué hace? Ahora es que voy a tocarlo. Ahora es que yo voy a aprender qué es tocar, meter el tenedor en el enchufe. Ahora, porque cuando no me estén viendo, vengo y lo agarro y hasta que me pasó y entonces ya no quisiste ver. Ahí descubriste. A mí me pasó también. Mi mamá no se dio cuenta. Bueno, lo sospecharon porque obviamente que se voló el fusible. ¿Ah? En ese tiempo había fusible. Ese tiempo los fusibles redondos. Y había unos que eran así cilíndricos que los metían y que ¡plap! Voy a cumplir 53. Dígale que no. Yo trabajaba en una empresa donde estaba prohibido que anduviéramos entre nosotros los empleados. No podíamos tener romance. Eso era el crucero del amor. Ese negocio. Y me ascendieron a mí a gerente de operaciones. Y el Señor me dijo, yo orando al Señor, dame una estrategia para que la gente se enfoque en trabajar. Y me dijo, quita la prohibición. Y en una reunión, para horror de la gerente de recursos humanos y sorpresa y estupor para el gerente general, el flamante nuevo gerente de operaciones, le dijo a todos los gerentes, subgerentes y supervisores y gente de mando en todas las sucursales, que de aquí en adelante la empresa no le importaba con quienes dormían, se acostaban y que eran libres de hacer lo que quisieran. Eso sí, serían despedidos en el acto todos aquellos cuya esposa viniera a hacer un reclamo, un escándalo a alguna oficina administrativa o a alguna de las sucursales. A los 9 meses, viendo que la gente, las ventas mejoraban, todo estaba, me da por preguntar por el asunto de andar entre parejas. Y me dijo uno de los administrativos de una de las sucursales, ¿usted no sabe? ¿Qué? Si eso bajó. Y eso, no hombre, si en una reunión sin usted, los mismos gerentes y subgerentes y asistentes gerentes y supervisores, y que Pajarín dañó todo, loco, con eso, y que ahora todo el mundo puede hacer, ahora yo tengo es miedo de hacer. Yo sé qué ocurrió, se le quitó la prohibición. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, las prohibiciones, prohíbale algo a alguien y la carne enseguida no quiere. Y lo otro es que la ley contempla el mandato obligatorio de su cumplimiento. Tienes que cumplir, tienes que ser fiel en el matrimonio. Y la carne enseguida dice, espérate, ¿cómo me sacudo de eso? Yo no sabía que yo tenía que hacer esa cosa, no la quiero. Inmediatamente. A los gerentes en sucursales que manejan dinero, usted es como el dueño, dice la ley en el Código Civil. Usted representa al dueño, aquí en Panamá es así. Por lo tanto, usted tiene el mandato de cumplir con obligatoriedad, como personal de confianza, el cuidar el dinero. Y enseguida, yo tengo que cumplirlo al 100%. Y ya empezó la duda y las ganas de agarrar del dinero. ¿Por qué? Porque enseguida el pecado utiliza el mandato obligatorio de cumplimiento
para despertar los malos deseos que había en mi naturaleza pecaminosa, mi carne, y mi cuerpo entonces termina produciendo una cosecha de acciones pecaminosas, pecados, los cuales nos llevan a la muerte. En el caso del gerente, primero al despido o la cárcel, dependiendo del monto. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos claros de cómo la ley despertaba? La ley despertaba a través de la prohibición y del mandato obligatorio de su cumplimiento. Y eso era lo que despertaba entonces los malos deseos. Vuelvo a leerlo. Cuando vivíamos controlados, verso 5, por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Los deseos pecaminosos de la carne actuaban dentro de nosotros, o sea, en nuestra alma. Ahora bien, no es que la ley, que es santa, producía estas acciones, esta cosecha de acciones pecaminosas, pecados, que nos llevaban a la muerte. No, mi querido hermano, de ninguna manera la ley no producía eso. La ley de Dios dada a Moisés despertaba, activaba los deseos pecaminosos de pecar que habitan en nuestra vieja naturaleza de pecado, la carne. Lo hacía por medio de las prohibiciones y por la obligatoriedad de cumplir la ley. Y eso despierta los malos deseos que viven en el cuerpo. Así que la ley no es culpable, no era culpable, la ley de Dios dada a Moisés no era culpable de los pecados de los israelitas, como tampoco es culpable de nuestros pecados. El pecado usa el poder que tiene la ley en sus prohibiciones y en su obligatoriedad en cumplirla para despertar, activar los malos deseos. Por lo tanto, el enemigo no es la ley, es el pecado que habita en mi naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es su naturaleza pecaminosa? Quiero ver que me la toque. ¿Cuál es? La carne. Y la carne sigue viva para el mundo, pero está muerta en mi relación con Dios y en mi manera de vivir en esta tierra. Está muerta para mí, pero ella está viva para el mundo. Santo Padre, por ahí viene lo bueno. Mas al nacido de nuevo, la nueva criatura, la ley ya no puede despertarle los malos deseos que habitan en la carne de la naturaleza pecaminosa, porque nosotros estamos en Cristo, muertos para la carne y vivos espiritualmente para Dios. ¡Aleluya! Santo, a nosotros no nos produce eso. No puede, porque si mi carne no es mi objetivo de vida, entonces no puede despertar eso. Así que cuando salieron las mascarillas, el nacido de nuevo, y esto le va a sonar chocante, el nacido de nuevo, el que está sujeto al Espíritu, inmediatamente dijo, esto es contrario a la santidad de Dios. No, póntelo, eso es una medida de higiene. Se acabó. Hasta ahí llegó la discusión. Ya no hay más discusión. Los hermanos que piensan que nos están haciendo un complot para hacernos daño a través de vacunas y no sé qué, mi querido hermano, duele cuando alguien que ama a Cristo, tú lo ves pensando en que le va a pasar lo que le va a pasar al mundo sin Cristo. A nosotros no nos va a pasar eso. No tiene por qué pasarnos. Y así no es. Yo le voy a decir algo. Usted, si es de Cristo, nada impedirá que no puedas completar tu obra de Cristo aquí en la tierra. Mi querido hermano, así es que la buena noticia es que para el nacido de nuevo, lo leo de nuevo, más al nacido de nuevo, esta es la buena noticia, la nueva criatura, la ley ya no puede despertarle los malos deseos que habitan en la carne, porque estamos en Cristo, muertos para la carne y vivos espiritualmente para Dios. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo en el verso 1 de Romanos 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Y él estaba diciendo, oiga, olvidaron que ustedes están muertos en la carne y están vivos para el Espíritu. Estamos por eso muertos al poder de la ley en la carne. Ahora estamos vivos al poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, las prohibiciones a nosotros no nos activan malos deseos. El que tiene a Cristo y se casa, uno de aquí se va a casar dentro de poco, el que tiene a Cristo y se casa y le dice el pastor de esa iglesia, ya no hay más mujeres para ti, todas están muertas. El que tiene a Cristo adentro y está vivo espiritualmente, esa prohibición se convierte en una verdad, no en una prohibición.
¿Me estoy explicando? Ya no es que las otras mujeres están prohibidas. No, es que es verdad que no son para mí, porque tengo una y es suficiente en el diseño de Dios. Es una verdad, no una prohibición. ¿Me estoy explicando? ¿Ven la diferencia? Aplíqueselo a la mascarilla, aplíqueselo a pagar impuestos, aplíqueselo a obedecer las leyes de tránsito, aplíqueselo a formar parte de los quehaceres en la casa, porque los quehaceres no son de tu mujer nada más, solamente. Así que, mi querido hermano, ahora estamos vivos al poder del Espíritu, quien nos hace cumplir la ley por la fe en Jesucristo, porque estamos vivos espiritualmente. Y eso hace que la ley ya no aplique, no funcione para nosotros. Verso 6, Romanos 7. Pero ahora fuimos liberados. Vamos a ver, porque Pablo lo está explicando mejor que yo. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu Santo. Oiga, o sea que ahora yo puedo servir a Dios. Antes no lo podía servir. Solo cuando tengo a Cristo como Señor yo puedo realmente servir a Dios. Pero Él no quiere que yo lo sirva del modo antiguo, que consistía en obedecer como si fuera judío la letra de la ley. Él quiere que yo lo sirva de un nuevo modo. ¿Cuál es ese nuevo modo? Mediante el vivir en el Espíritu. Y es un modo nuevo. Santo. O están impactados por el silencio, o están pensando en el partido del Barça, o no me estoy haciendo entender nada. No, ustedes son inteligentes, ustedes están entendiendo. Mis queridos hermanos, repito, estamos muertos al poder de la ley que controlaba nuestras vidas como nuestro amo. Y el mundo sin Cristo también tiene de amo a la ley. Cuando estén en el trono blanco, será la ley de Dios dada a Moisés la que va a acusar a la gente que no conocía la ley. ¿Qué le parece? Porque lo que dice la ley era bueno para todo el mundo, todo el planeta. Oiga, mi querido hermano, muertos al poder de la ley que controlaba nuestras vidas como nuestro amo, pero ahora somos guiados por Dios mismo, quien nos trata y nos guía como a hijos. La ley ya no nos gobierna porque no tiene ningún pecado del cual acusarnos. Fuimos ya perdonados de todos nuestros pecados, aunque seas un adolescente de 12 o 14 años. Ya fuiste perdonado de todos tus pecados. Por eso la ley ya no aplica, ya no funciona para ti, porque no tiene pecado del cual acusarte. Por eso estamos muertos al poder de la ley y vivos al poder del Espíritu Santo, Dios mismo, quien mora en nosotros y nos gobierna. Al no estar ya sujetos a la ley de Dios dada a Moisés, porque todos mis pecados ya fueron perdonados y la ley ya no tiene de qué acusarme ante Dios. ¿Significa eso que puedo pecar y hacer todo lo que quiera porque ya me perdonaron todo lo que hice y lo que haré? O sea que ya todo me es lícito, todo me es permitido. ¿Es esta la libertad en Cristo? Hay gente con duda todavía. Yo pensé que iba a oír un coro angelical. Un coro angelical. ¡No! Claro que no, esa no es la libertad de Cristo, ni estoy permitido para hacer lo que me da la gana y puedo seguir pecando y vivir una vida de pecado ahora, porque ya todos me lo perdonaron. Al contrario, ahora puedo participar en esta producción de buenas acciones para Dios, las obras de fe. Ahora sí. Antes no podía porque sin Cristo éramos esclavos del pecado y nos las pasábamos, por cierto, repito, produciendo una cosecha de acciones pecaminosas que llevan a la muerte. Ahora pregunto, nuevamente, otra pregunta. ¿Cómo participo yo ahora en la producción de esta cosecha de buenas acciones para Dios? ¿Obedeciendo a Dios? Ajá. ¿Perdón? Predicando su palabra, ahí hay una acción. Ajá. Viviendo en el Espíritu, claro que sí, claro que sí. Voy a explicarlo de modo largo y después lo voy a simplificar. Eso es para que usted quiera ver la prédica después en YouTube. Dice aquí,
¿Cómo participo yo ahora en la producción de esta cosecha de buenas acciones para Dios? De dos maneras. Uno, teniendo fe. O sea, creyendo que estoy muerto a los deseos pecaminosos que habitan en mi cuerpo. Usted está muerto para eso. Los deseos están allí, pero yo estoy muerto para ellos. Creyéndolo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Porque la palabra dice que Dios me hizo morir juntamente con Cristo en la cruz. Si yo lo creo, entonces estoy muerto. Mi responsabilidad es creerlo. Si Dios dice que yo estoy muerto para los deseos pecaminosos que habitan en mi cuerpo, entonces mi responsabilidad es creerlo. Ahí empiezo yo a participar en producir esas buenas obras, creyendo que estoy muerto. Porque cuando venga el deseo del pecado, de la mala acción, del mal deseo de antes, se levante de nuevo y me toque la puerta del alma y me dice, satisfáceme. Ahí en ese momento es que yo voy a determinar si estoy muerto para eso o no. Si me vuelvo a entregar, aunque crea en Cristo, no he creído que estoy muerto para eso. ¿Sabe lo que es muerto? El muerto tiene hambre. Usted le pega a un muerto, voy a decir lo que decía un predicador hace años. Usted le pega a un muerto y el muerto se para y le devuelve el golpe. No, ¿por qué? Porque está muerto. ¿Qué le sucede al cuerpo que está muerto, que ya murió? ¿Se empieza a qué? A descomponer. ¿Me está siguiendo? Dejemos que el Espíritu Santo vaya haciendo que ese cuerpo vivo empiece a descomponerse. ¿Me está siguiendo? Espiritualmente déjelo que eso vaya sucediendo. Mi responsabilidad es crearlo. Si Dios dice que ya estoy muerto al pecado, lo creo. Tener fe que es así porque Dios lo dijo. Punto. Y Dios dice en la Biblia que usted y yo estamos muertos para el pecado y para el cuerpo. Segunda respuesta. Segunda forma en que cómo puedo yo participar en la producción de las buenas obras, las buenas acciones de Dios. Segundo, actuando de acuerdo a esta muerte al pecado. O sea, haciendo morir las cosas pecaminosas que aún acechan dentro de mí. Porque mi cuerpo seguirá vivo, mi hermano, para este mundo hasta la venida de Cristo o hasta mi muerte. Así que como vivo en el Espíritu de Dios, puedo hacer morir esas cosas por la victoria de Cristo sobre mi carne, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás. Debo tener fe en esta victoria. Se lo voy a simplificar. ¿Cómo participo yo ahora en la producción de esta cosecha de buenas acciones para Dios? Número uno, creyendo que por Cristo estoy muerto a los deseos pecaminosos que habitan en mi cuerpo. Y número dos, que en Cristo puedo hacer morir las cosas pecaminosas que aún acechan dentro de mí. Vamos a ver qué dice Pablo. Vayamos a Colosenses y ya con esto vamos a la parte final. A Colosenses capítulo 3, versos 1 al 11. Dice, ya que han sido santos. Mira lo que dice ahí. Ya que han sido ¿qué? Resucitados ¿a qué? A una nueva vida con Cristo. La Biblia toda en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, está diciendo una y otra vez lo mismo. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, ¿qué hace el resucitado? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su responsabilidad? Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Estás sentado con Él allí. Tú y yo estamos sentados en el Espíritu. Ya estamos ahí porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Verso 2. Piensen, ¿qué hace el resucitado una vida nueva en Cristo? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Eso es como yo hago morir las cosas. ¿Por qué? Porque ya yo creo. He creído que estoy muerto a los malos deseos y he creído que en Cristo yo puedo hacer morir los deseos pecaminosos que aún me acechan dentro. Entonces, cuando yo me la paso pensando en las cosas del cielo y no en las de la tierra, y viene, vamos a pensar, voy a dar el ejemplo que a la gente le gusta, el hombre promiscuo, el hombre quemador. Y entonces viene la tentación. Y otra vez está ahí a la mano. Nadie te está viendo. Ahora tú estás trabajando
a 250 kilómetros de distancia de tu esposa y nadie te ve. Estás solo por allá. Y entonces viene fulana Rodríguez y te dice: papi, esto que tengo aquí en la cadera, ¿qué? ¿Esto es un lunar? ¿Esto es un lunar? Será un lunar de cáncer, pa' ver. Y tú de bobo dices, pa' ver. Dice, pero me tengo que bajar un poco el pantalón, papi, para que tú veas eso ahí y me diga que... Entonces ahí en ese momento el Espíritu Santo te va a decir, tú eres oncólogo para estar viendo lunares. Lunares de posible cáncer. En ese momento, ahí, en ese instante, cuando las cosas de la tierra vienen aquí, es donde yo le digo que no, pero en qué yo me debo quedar pensando, porque el nacido de nuevo le dice, no, mire, ¿sabe qué? Por más que está el cuerpo adentro y que dale. Le digo, no, disculpa, no soy oncólogo, yo no puedo saber. Si fueran al brazo, bueno, de pronto, pero ahí no cuentes conmigo para eso. Entonces me voy. Pero entonces, el cuerpo que estaba, dije, pero tú, ¿cuándo vamos a ver a nuestra mujer? ¿Cuándo? Y durante todo ese tiempo, yo aquí pasando trabajo. Y si la otra te estaba ofreciendo algo ahí gratis, que nadie se iba a dar cuenta. Entonces, ¿qué? ¿Me debo quedar pensando en qué? Pero si estoy en la noche ahí acostado, dije, después de todo, ¿sería cáncer o no ese lunar? Y hay personas todavía pensando, dije, debía haber aceptado la plata del político. Debía haber aceptado el soborno. Debía haber aceptado, mira que el otro me dijo, hey, tú eres el jefe aquí en la bodega, saca 20 cajas al mes, nadie se da cuenta. Y yo te voy a dar, ese precio de eso en el mercado es 5,000, yo te voy a dar 1,000. Si yo me pongo a pensar en esas cosas, voy a empezar a activar. Yo mismo, porque ya no es la ley, porque ya no aplica a mí. Empiezo yo mismo, pensando en las cosas terrenales, a activar los malos deseos. ¿Está viendo la diferencia? No es la ley de Dios dada a Moisés ahora la que activa los malos deseos, la que lo despierta. Soy yo mismo. Entonces soy yo el que necesita estar convencido. Por eso esto empieza a contener fe de que estoy muerto, porque Dios dijo que estoy muerto. Punto. Y que yo en Cristo puedo hacer morir lo que aún me acecha adentro, porque aún quedan cosas ahí. Y si Dios dice que lo puedo hacer morir, lo creo. Verso 3, pues ustedes han muerto a esta vida. El que está muerto a esta vida, todo lo puede en Cristo. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí él dice algo que no voy a explicar, pero es muy profundo y tiene que ver con una profecía para nosotros. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Esa esperanza de vida eterna, de que soy coheredero con Cristo de su reino, debe ser más importante que estar después en la noche pensando en que no le revisé el lunar a la otra, o pensando en que no acepté el dinero de las 20 cajas mensuales y los $1,000 que nadie se iba a dar cuenta, porque es una empresa que maneja millones de cajas. En vez de estar pensando en eso, debo estar pensando en las cosas del cielo. Cuando Cristo se ha revelado a todo el mundo, participaré de su gloria. Oiga, eso es eterno, eso no termina nunca. Ahí quiero estar. Esa es la vida que quiero para mí. No tiene que ver con nada en esta vida. Esta vida es pasajera, es temporal, pero allá viene lo eterno. Aquí me preparo para eso porque ya me lo dieron. Santo, ahora es que quiero predicar. Verso 5, así que estaba calentando, ahora es que tengo ganas. 5, así que ¿quién lo tiene que hacer? Cristo. Yo mismo, el nacido nuevo, la iglesia de Cristo, la nueva criatura, le toca participar, porque usted y yo no somos robots, no somos marionetas. Dios no tiene marionetas. Usted y yo participamos. Eso es difícil a veces de entender. Esa obra para Dios de buena acción, ya Él escribió que la voy a vivir y resulta que yo tengo que participar en voluntad en ella. Eso solo lo entiende Dios. Pero ¿sabe qué? Vívalo, porque aquí dice:
hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y para que no tengamos duda de qué está hablando, Pablo dice, no tengas nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza. Y están hablando, están hablando de más cosas sexuales y de cosas de adulterio espiritual a través de brujerías, etcétera, y todo eso. Así que leo de nuevo, con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. De ahí nos sacaron. Pero ahora es el momento de eliminar la furia. Mira, santo, tú todo lo escribiste, todo está escrito, Señor. Pero ahora, no mañana, no dentro de un mes, ni dentro de un año, ni cuando yo sienta en mi corazón hacerlo, no. Ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Y eso aplica para lo que estaba ahí arriba de la inmoralidad sexual, la impureza, la baja pasión y todo eso. Cuando es ahora, este es el momento. Santo, verso 9, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa. No le mientas a tu esposa, no le mientas a tu esposo, no le mientas a los hermanos que te dicen, algo está pasando en tu casa, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. No le mientas. No, busca ayuda, sé humilde. Me hablo a mí mismo también. Nunca estoy hablándole solo a ustedes, me estoy hablando siempre a mí también. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. ¿Cómo lo hice? Creyendo que estoy muerto a los deseos pecaminosos que habitan en mi cuerpo, porque así lo dice la Biblia y es la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios lo dijo, yo lo creo. Verso 10, vístanse. ¿Quién lo hace? Yo mismo, el nuevo nacido. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. No puedo vestirme de esa nueva naturaleza, no puedo renovarme si no conozco a Dios Padre. Y a Dios Padre se le conoce a través de Jesucristo. Creo que nadie que tiene 7 años de no congregarse, ahí hay algo que analizar. Tú me dices que tú eres más creyente, tan creyente como el otro que no se ha ido. Porque cuando la persona regresa, está igualito a como se fue hace 7 años. No creció en nada, de hecho decreció. ¿En su qué? En conocer a Dios. Pastor, no hable duro que me da rabia. No me importa. Usted me hace sentir mal. Míreme acá. ¿A mí qué? No me importa. Mi trabajo es que los lobos internos, las cosas, ¿cómo lo dice acá? Esos lobos internos, las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes y de mí. Mi trabajo es que esas cosas no te consuman, no te devoren, ni a ti ni a mí. Mi trabajo no es decirte que vas a ser rico. ¿Sabe qué? Ten fe y trabaja para ser rico y administra bien lo que te dé Dios. Esa es tu responsabilidad. La mía, primero que todo, es que no te devoren, ni a ti ni a mí, los lobos internos. Las cosas pecaminosas que aún acechan dentro de ti y de mí. Ese es mi trabajo. Y decírtelo a ti y a mí, así a calzón quitado de frente. Porque ya no estamos en los tiempos esos en que podíamos saltar. Lo que viene allá afuera es la verdadera persecución a la iglesia, porque nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos. Y el mundo se va a levantar cada vez más en contra nuestra. Y nosotros no podemos responderle con odio. Es el momento de responder con amor y con una firmeza en la fe, por la confianza, la plena convicción en el Hijo de Dios. Oh, mi querido hermano, verso 11. En esta vida nueva
no importa si uno es judío o gentil, si uno está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, que en la otra versión dice bárbaro, esclavo o libre, porque en ese tiempo había esclavitud. Esclavitud de que había una persona dueña de ti. Repito, en esta vida nueva del nacido de nuevo, no importa si uno es judío o no judío, que es lo que significa gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. ¿Qué es lo único que importa? Jesucristo es lo único que importa para el nacido de nuevo. No es la ley de Dios dada a Moisés, es Cristo lo único que importa, porque Cristo es el que ahora nos gobierna, no la ley. Ahora estamos muertos al poder de la ley que controlaba nuestras vidas como nuestro amo. Ahora Cristo es nuestro amo. La ley ya no se nos aplica porque hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, y estamos vivos espiritualmente al nacer de nuevo a una nueva vida en Cristo. Hermanos, estamos muertos al poder de la ley porque ya no vivimos para este mundo según la carne y nuestra responsabilidad es creerlo. Póngase de pie, por favor. Oh. Tú lo haces, Cristo. Tú lo haces, Espíritu de Dios. Oh. Espíritu Santo, ayúdanos a aprender a fortalecernos en ti y no en nosotros mismos. A no vernos como ejemplo, sino a ti como el ejemplo. Porque nuestras propias buenas acciones, las obras de la fe, ya fueron establecidas por ti. Así que ¿qué gloria tenemos en eso? Ninguna. Nuestra gloria es el Hijo de Dios. Tú eres nuestra gloria. Oh Señor, mengue mi alma, mengue mi yo y crezca Jesucristo en mí. Oh, oh. Sé libre. Eres libre. Somos libres. Ya somos libres en Cristo. En Jesucristo, el Señor te ha bendecido y te ha guardado. En Jesucristo, Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido en la cruz de Cristo de ti y de mí misericordia. En la resurrección de Cristo de la muerte, Jehová alzó permanentemente su rostro sobre ti y sobre mí y nos regaló, puso en ti y en mí a Cristo su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de